Hay casas que respiran, otras, en cambio, parecen susurrar con un eco de algo que no puede morir. La casa de la calle 508 de East Second Street, en Villisca, Iowa, no ha dejado de hablar desde la madrugada del 10 de junio de 1912. Pero lo que dice no se oye con los oídos, sino con los huesos. 8 personas fueron asesinadas con un hacha mientras dormían. Ningún ladrón, ningún móvil aparente, ningún sospechoso firme. Solo sangre, solo silencio y una pregunta que más de un siglo después sigue abierta como una herida. ¿Quién lo hizo? Estás en Crímenes del Mundo y te vamos a contar en detalle esta historia escalofriante. Eso sí, mírala sentado porque el final te va a sorprender tanto que si estás de pie, seguro que te caes del impacto. Una familia común, en apariencia. Villisca era una de esas pequeñas ciudades del Medio Oeste donde la vida transcurría sin grandes sobresaltos, puertas sin seguro, vecinos que se saludaban por sus nombres de pila, iglesia los domingos, comida casera, conversaciones en los porches de madera. Todos conocían a todos confiaban en todos. Los Moore eran el ejemplo ideal de familia americana en 1912. Josiah B. Moore, un hombre de negocios respetado, su esposa, Sarah, devota miembro de la iglesia presbiteriana, sus 4 hijos, Herman, Catherine, Boyd y Paul, un hogar lleno de risas, costumbres y fe. La noche del 9 de junio, la familia regresó a casa tras participar en un evento de la iglesia. Con ellos iban 2 niñas invitadas a dormir, Ina y Lena Stillinger, amigas de Catherine. Nadie lo sabía, pero era la última noche de sus vidas, el hallazgo del horror. La mañana del 10 de junio fue diferente. El vecindario notó primero lo pequeño, la casa aún cerrada, el patio callado. No se oían pasos, no se olían tostadas. Para una familia tan activa, algo no encajaba. Una vecina, Mary Peckham, preocupada por la ausencia de movimiento, avisó a Ross Moore, hermano de Josiah. Al entrar, lo que encontró no era silencio, era muerte congelada en el aire. En cada habitación, cuerpos masacrados. En cada cama, sangre. El asesino había utilizado el hacha de Josiah, encontrada ensangrentada y abandonada en la misma casa. 8 personas asesinadas mientras dormían. Ningún ruido escuchado por los vecinos. Ninguna señal de entrada forzada. ¿Cómo pudo alguien moverse entre los cuartos de la casa con tanta precisión, sin despertar a nadie, sin ser visto, sin dejar huellas evidentes? ¿Conocía a la familia? ¿O fue alguien que entró por puro azar y convirtió el sueño en masacre? Detalles que hielan la sangre. Los cuerpos habían sido colocados con cierto orden. Todos estaban cubiertos con sábanas o ropa. Incluso los espejos de la casa fueron tapados. En la cocina, el asesino había preparado un plato de comida que nunca comió. Dejó una lámpara encendida con la chimenea retirada para hacer luz mínima. Un trozo de tocino crudo fue colocado cuidadosamente sobre una toalla. ¿Qué significan estos gestos? ¿Un ritual? ¿Una locura metódica? ¿Remordimiento? ¿O simple sadismo? La violencia fue extrema. Josiah Moore recibió al menos 30 golpes de hacha en el rostro, al punto que su cráneo fue reducido a fragmentos. Sarah también fue golpeada con furia. A los niños se les atacó con igual brutalidad. Incluso las pequeñas invitadas, Lena e Ina Stillinger, fueron encontradas golpeadas en exceso, una de ellas con signos de haber estado despierta. Intentó defenderse, vio al asesino. ¿Sufrió más por eso? Y aún más inquietante, el asesino permaneció dentro de la casa horas después del crimen. Se tomó su tiempo, cubrió los espejos, cerró persianas, caminó, posiblemente observó los cadáveres, tal vez durmió un poco. ¿Quién se comporta así después de un crimen? ¿Un psicópata? ¿Alguien poseído? ¿Un asesino contratado? ¿O una figura que se sentía en casa? Una investigación manchada desde el principio. ¿Qué es más peligroso que un asesino suelto? ¿Una investigación torpe? ¿Una escena del crimen convertida en espectáculo? En Villisca,
Las primeras horas después del hallazgo fueron una sucesión de errores que marcarían para siempre el destino del caso. Apenas se difundió la noticia, la casa se convirtió en un circo macabro. Curiosos, periodistas, vecinos, funcionarios y hasta niños entraron y salieron como si se tratara de una feria. Algunos simplemente querían mirar, otros buscaban morbo. Incluso hubo quien robó piezas del crimen, fragmentos de cráneo, prendas ensangrentadas, hasta trozos de la madera del suelo, como si se llevaran parte del mal a casa. Los oficiales de policía de Villisca no estaban preparados. ¿Cómo podían estarlo? Nunca habían enfrentado nada parecido. La ciudad era tranquila. Los crímenes eran escasos, y este no era un crimen, era una masacre, un mensaje, un acertijo macabro. Los cuerpos no fueron retirados hasta muchas horas después. Las evidencias no se documentaron correctamente. No se tomaron huellas, no se selló la casa, no se trazó un perímetro. Cualquier posibilidad de reconstrucción objetiva de los hechos quedó contaminada antes del mediodía. La policía local pronto fue reforzada por investigadores del estado, pero era tarde. Los errores iniciales fueron irreversibles. Los diarios comenzaron a especular, a lanzar nombres, a publicar conjeturas, y como suele ocurrir, la verdad se perdió en la avalancha de versiones. ¿Y si el asesino estuvo entre los curiosos? ¿Y si regresó a ver su obra con una sonrisa? ¿Y si miró a los oficiales a los ojos mientras ellos, incapaces, pisaban las pruebas que lo delatarían? El crimen estaba hecho, pero el segundo crimen fue permitir que la escena se convirtiera en ruina de certezas. Y antes de conocer al intrigante cura del pueblo, te invito a que hagas clic aquí arriba. Ahí conocerás a Cindy James y su vida llena de... Bueno, mejor compruébalo por ti mismo. Eso sí, si te atreves. El reverendo de las pesadillas, George Kelly. Un nombre que aún hoy provoca un escalofrío entre quienes han investigado el caso. El reverendo Kelly no era un hombre común. Era excéntrico, volátil, de voz aguda y cuerpo pequeño, pero su presencia resultaba inquietante. Había llegado recientemente a Villisca como ministro itinerante. Viajaba solo, predicando la palabra de Dios en pequeños pueblos. Algunos lo veían como un iluminado, otros lo evitaban. Hablaba con pasión sobre el pecado, el castigo y la necesidad de purificarse. Pero ¿quién necesitaba purificación? ¿Él o los demás? Estuvo presente en el evento religioso de la noche anterior al crimen. Incluso fue visto hablando con Sarah Moore. ¿Fue un simple saludo, una conversación inocente o algo más? Lo extraño fue lo que ocurrió después. El reverendo Kelly abandonó Villisca al amanecer del 10 de junio, horas antes de que se descubrieran los cuerpos. ¿Coincidencia o fuga? Días más tarde, envió cartas a varias personas, incluyendo a los investigadores del caso, en las que describía detalles específicos del crimen que no habían sido revelados al público. ¿Cómo lo sabía? ¿Alguien se lo contó? ¿O lo sabía porque él estuvo allí? Lo más inquietante ocurrió 5 años después. En 1917, Kelly fue arrestado en una localidad lejana por un crimen menor, pero durante el interrogatorio confesó el asesinato de los Moore y las niñas Stillinger. Su confesión fue tan gráfica como contradictoria. Dijo haber sentido una fuerza sobrenatural que lo impulsó a entrar en la casa. Aseguró haber escuchado voces. Dijo que era la voluntad de Dios. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Era una mente perturbada que se atribuía a un crimen para sentirse importante? ¿O estaba revelando, entre desvaríos, la verdad que tanto se buscaba? Durante el juicio, se retractó, argumentando que había sido coaccionado. Su defensa aseguró que sufría de enfermedades mentales. Los jurados no llegaron a un veredicto. Un segundo juicio lo absolvió definitivamente. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Era Kelly un chivo expiatorio? ¿Un loco inofensivo? ¿O el rostro real del asesino que caminó entre sombras aquella noche de junio? ¿Puede un hombre de Dios cometer un acto tan demoníaco? ¿O fue el disfraz perfecto para alguien que creía estar librando una guerra espiritual?
La lista de sospechosos y el monstruo sin rostro, el crimen fue tan atroz que nadie quiso creer que pudiera haber ocurrido al azar. Y entonces comenzaron las listas, los nombres, las especulaciones, como si señalando a alguien se pudiera cerrar la puerta al miedo. Uno de los primeros sospechosos fue Frank F. Jones, ex jefe de Josiah Moore. Ambos habían tenido una ruptura amarga. Moore dejó su empleo con Jones y fundó su propia ferretería, llevándose con él a uno de los clientes más lucrativos. Algunos decían que Jones nunca lo perdonó. Se hablaba incluso de una posible relación entre Josiah y la nuera de Jones, aunque jamás se probó. ¿Fue suficiente motivo para matar? ¿Un crimen pasional encubierto en masacre ritual? ¿O simplemente rumores nacidos del odio de un pueblo que buscaba culpables? Otro nombre fue William Blackie Mansfield, un exconvicto con historial violento y una conexión más siniestra. Estaba implicado en otros asesinatos con hachas cometidos en condiciones similares. Familias enteras, de noche, sin rastro, con las mismas características: espejos cubiertos, lámparas modificadas, cuerpos alineados. ¿Era un asesino serial viajero, un nómada del crimen? Se le investigó seriamente, pero nunca se le vinculó con pruebas directas a Villisca. Otros nombres emergieron de las sombras: vagabundos, ladrones, enemigos personales, incluso trabajadores del tren. Cada uno parecía encajar, hasta que dejaba de hacerlo. Faltaban pruebas, faltaban testigos, faltaba certeza. Con el paso del tiempo surgió una teoría escalofriante. ¿Y si el asesino de Villisca no era un caso aislado? ¿Y si formaba parte de una cadena de asesinatos ocurridos entre 1911 y 1914, todos con el mismo patrón? En Colorado Springs, en Ellsworth, en Paola, familias enteras fueron asesinadas con hachas durante la noche. Nadie oyó nada, nadie vio nada. Las similitudes eran inquietantes. ¿Y si no fue venganza, ni pasión, ni demencia? ¿Y si fue costumbre? ¿Si fue alguien que encontraba paz en el acto más brutal imaginable? Más que una persona, era un patrón, una sombra sin rostro, un fantasma de carne y hueso que caminaba de pueblo en pueblo sembrando terror, y que, como el humo, desaparecía cuando intentaban atraparlo. ¿Y si nunca lo atraparon, porque no querían atraparlo? ¿Y si alguien lo protegía? Si era parte de algo más grande, más oscuro, más secreto. La casa que nunca duerme. La casa de Villisca, hoy convertida en atracción turística y lugar de investigaciones paranormales, conserva cada rincón como estaba hace más de 100 años. Las camas, las lámparas, la escalera, el silencio. Pero también guarda algo más. Según decenas de investigadores, visitantes y expertos en fenómenos extraños, la casa no está vacía. Puertas que se abren solas, voces infantiles, pasos que crujen cuando no hay nadie, voces que susurran nombres que nadie recuerda haber dicho, equipos de grabación interferidos por una energía inexplicable. Son las víctimas que aún claman justicia. ¿Es el asesino que jamás fue atrapado? ¿O es el trauma impregnado en las paredes como tinta que no se borra? Muchos han intentado dormir en ella durante la noche. Pocos lo logran. Algunos despiertan gritando. Otros aseguran haber visto figuras. Algunos simplemente lloran sin saber por qué. ¿Puede un crimen tan brutal dejar una huella espiritual? ¿Puede una casa recordar la violencia que presenció? ¿Y si los muertos no descansan porque nadie ha pagado por lo que pasó? Más de un siglo de silencio. Han pasado más de 110 años. No hay culpables, no hay confesiones creíbles, no hay justicia, solo historias, archivos y la sensación de que, de algún modo, la historia no ha terminado. Cada tanto surge un nuevo artículo, una nueva teoría, un nuevo intento por reconstruir lo que ocurrió aquella madrugada maldita. Pero como el humo de una vela, el asesino de Villisca se desvanece cuando uno cree tenerlo cerca. La justicia nunca llegó. Y quizá nunca lo haga, pero lo que queda es la memoria, el eco de algo tan atroz que no necesita repetirse para permanecer vivo. ¿Y tú puedes dormir tranquilo?
La historia de los asesinatos de Villisca no es solo la historia de un crimen sin resolver. Es un espejo, una advertencia, una grieta en la idea de que la seguridad es real. Porque si en una pequeña ciudad donde todos se conocían, donde la iglesia marcaba el ritmo de la vida, alguien pudo entrar, matar y desaparecer sin dejar rastro, entonces ¿quién está a salvo realmente? ¿Fue venganza? ¿Fue locura? ¿Fue azar? ¿O fue algo aún más siniestro? Y lo más perturbador, camina aún entre nosotros, disfrazado de hombre corriente, con las manos ya lavadas, contando esta historia con una sonrisa tenue. ¿Qué opinas? Dinos tu sugerencia para futuros videos, así que si tienes un caso siniestro que te intriga o una historia real que crees que merece ser contada, déjala en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones de más historias macabras y aterradoras.